¿Cuántas veces tu cliente en la clínica veterinaria te pregunta, ¿tú crees que mi perro está triste o deprimido? ¿O tú crees que mi gato puede que esté como más con miedo? ¿O tú crees que mi caballo me conoce? Eso me lo han dicho a mí también. ¿Cuántas veces los cuidadores o los tutores te explican en la anamnesis una emoción de su compañero, de su perro, su caballo, su gato, y tú no sabes cómo interpretar esa emoción o esa situación, que es un síntoma, no sabes cómo interpretarlo, porque nadie nos lo ha contado, ¿sí? Entonces, el mundo de las emociones en nuestra clínica veterinaria está un poco así como, vamos a llamarle, es como un agujero negro, ¿no? Es como, es esto que te cuentan y dices, no sé cómo interpretar, bueno, pues lo pongo aquí, pues si algo salta o entiendo. Y mi sensación muchas veces es que es como, ¿sabes? En la clínica es como tenemos la alfombrilla de bienvenida, la alfombra, y es como que metemos cosas ahí debajo que no sabemos cómo interpretar porque nadie nos lo contó en la universidad, nadie nos lo ha explicado. A veces seguimos un poco nuestra intuición, pero a otras veces esa misma intuición dices, bueno, pues no sé, la verdad, es que no sé, ¿sí? Entonces es por eso que hoy en esta comunicación quiero compartir esta información tan apasionante, tan interesante y además que te va a ayudar muchísimo en tu clínica diaria, que son las emociones. Y vamos a hacer una especie de paseo, no solo con la expresión corporal, sino lo que te puedes encontrar y cómo conectar eso con la medicina alopática. Cómo puedes conectar esas emociones, esos síntomas que tu cliente te describe y dices, pues no sé dónde lo voy a poner, ¿sí? Entonces, además, eso te va a ayudar a entender todo esto que voy a compartirte, te va a ayudar a entender qué está pasando con una perspectiva mucho más amplia y de ahí vas a poder optimizar cada visita de cada paciente y además ya como ayuda te voy a dar algunas sugerencias y te voy a mostrar algunas opciones de cómo abordar esos aspectos emocionales en tu paciente, en tu clínica diaria. Mi nombre es Dolores Puertas Navarro, soy veterinaria hace 34 años y además del aspecto pues, veterinario y científico alopático, también pues, he ido ampliando para entender pues, desde el aspecto mecánico, pues, he estudiado quiropraxia, osteopatía, desde el aspecto energético he estudiado pues, acupuntura, medicina tradicional china, kinesiología y además pues también he observado y analizado y estudiado también otras formaciones para entender el aspecto emocional de mis pacientes. Es por eso que quiero compartir contigo, sobre todo, qué es una emoción desde el punto un poco más científico también, para que no solo sea, vamos a llamarle casos clínicos, también voy a compartir casos clínicos, experiencias clínicas, y no solo eso, sino además vamos a hablar de cómo se puede enfocar en diferentes aspectos y cómo poner solución. Entonces, para empezar, vamos a ver qué es una emoción desde el punto de vista clásico, vamos a llamarle así. Entonces, es la consecuencia de un estado mental o de adaptación de un individuo con un estímulo determinado. Entonces, esto depende además, de estas emociones son causadas por la liberación de unas hormonas y de unos neurotransmisores. Lo que es más interesante es que cada individuo, todos lo sabemos, reacciona diferente ante el mismo estímulo. Por ejemplo, un grupo de perritos, de cachorros, se dan un susto, hay un ruido estrepitoso, se asustan y uno se va debajo de la cama, el otro se queda mirando diciendo,
¿qué pasa? El otro se esconde y va asomando la cabeza a decir, uy, bueno, tampoco se está cayendo el mundo, ¿no? Entonces, cada individuo reacciona diferente. ¿Cómo lo podemos interpretar eso? ¿Por qué uno se mete debajo de la cama? ¿Por qué el otro se mete, le da lo mismo? ¿Y por qué el otro, bueno, luego la curiosidad le puede y al final sale? Sí, pero como os decía, hay una parte científica que está súper estudiada, que lo hemos estudiado todos, y entonces eso se relaciona con la secreción de hormonas. Estas emociones van a desencadenar una secreción de hormonas, que no voy a profundizar en el tema, pero pues la acetilcolina, que es pues la que un poco nos ayuda evidentemente a reaccionar, la dopamina, la serotonina, la GABA, todas estas hormonas que os pongo aquí y neurotransmisores nos ayudan a la supervivencia y evidentemente a la defensa y a la continuidad de la especie. Entonces, pero simplemente dar un detalle de esto. Y luego estos neurotransmisores son productos que están bajo la influencia, o sea que se van a segregar o va a haber esa reacción a nivel del organismo debido a los sentimientos, emociones, pensamientos. A veces piensas, ¿tú crees que este perrito tan pequeño está pensando? Tienen otras líneas de pensamiento, evidentemente, pero es como está mirando ahí fijamente algún punto que coincide con el gato del vecino y está esperando en qué momento va a salir corriendo, pero lo está planificando. No es salgo y a ver qué pasa, ¿no? Hay toda una mini planificación de posibilidades. ¿Sí? Una línea de pensamiento, evidentemente, mucho más sencilla que la nuestra, pero existe. Y luego la actividad física. Todos sabemos lo que sucede cuando un animal está sobre sus posibilidades físicas o por debajo de la falta de movimiento, la falta de mover la sangre, de mover los líquidos, de mover en el organismo. ¿Sí? Entonces, como os decía, estas emociones tienen un proceso, es como la digestión, llegan, las gestionamos y se eliminan. Pues esto es lo mismo, ¿sí? Hay una generación, hay un estímulo que que ingresa en todo nuestro sistema, en el sistema de los animales o en el nuestro, de receptores visuales, auditivos, sensoriales, y ahí hay una expresión, una reacción, y después se elimina. Es lo típico, ¿no? Una tormenta, que hay truenos en el cielo y hay unos ruidos brutales, dices, no sabes de dónde vienen, y los animales pues reaccionan, ¿no? Cada uno tiene su forma de reaccionar, cada individuo reacciona diferente, y pues unos aúllan, otros se meten debajo de la cama, bueno, cada uno se estresan, se angustian o pues le da lo mismo, que lo mismo le da. Entonces, el problema comienza cuando esa emoción no se elimina. Ahí es donde empieza el problema, sino que se queda ahí retenida y no se expresa ni se elimina y se mantiene ahí en el tiempo. Ahí es donde vamos a comenzar a tener problemas. Ahí es donde podemos entender cómo las emociones pueden, de una forma o de otra, hasta generar patologías físicas que afecten a un órgano, que afecten a más bien a un órgano, ¿sí? Y evidentemente se manifiesten con un tipo de emoción. Y eso es lo que quería compartir hoy en esta comunicación, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia, todas las culturas han intentado explicar qué está pasando, qué es eso, qué está pasando, qué es una emoción y cómo gestionarla. Y fíjate, ya en los indios de América, del norte a sur, incas, mayas, aztecas, cheyennes, todos, cualquier tipo, pues este tipo de emociones que generaban, que afectaban a los órganos, les llamaban como patologías del alma o enfermedades del alma, no patologías, no, enfermedades del alma. Y de eso pues, se ocupaban sus doctores, que eran los chamanes, ¿sí?
Eh, Luego también, por ejemplo, en Oriente, en otras culturas de Oriente, pues algunas tipo Japón, pues esa emoción la ubican en los intestinos, ¿sí? Incluso hay idiomas como el inglés que dicen, bueno, pues lo que te salga de las tripas. Y al principio dices, perdón. Claro, y pues lo que te salga de las entrañas, ¿sí? Nosotros en español decimos lo que te salga de las entrañas son los órganos internos. Y, por ejemplo, en Japón le llaman a esa, donde se acumula esa emoción, se llama hara. De ahí lo del harakiri. Ahora quería compartir una parte que es una de las que creo que es más apasionante y la que realmente nos ayuda más a entender la conexión de las emociones en el organismo de nuestros pacientes o en la patología y en el diagnóstico. Y esa es la parte de la medicina tradicional china. Para mí es la medicina que realmente es antiquísima, como tiene unos 3000 años, y ha sido que ya fue capaz de fijarse en las emociones, conectar emociones con órganos, que eso es la única o una de las únicas medicinas que lo han hecho, y además, al mismo tiempo, podemos fusionar la medicina occidental, nuestra clínica diaria, nuestros conocimientos diarios, con ese aspecto de la medicina tradicional china, el aspecto emocional, evidentemente también el físico, pero creo que es de las pocas medicinas en el planeta, quizás la primera o la segunda, o de las dos primeras, que han conectado las emociones dentro de la patología y del diagnóstico. Y eso es lo que quiero compartir hoy contigo. Por eso me parece tan interesante. Una de las conexiones que la medicina tradicional china realiza es la conexión de la tristeza, que es una emoción relativamente frecuente, con el pulmón y el intestino grueso. Dices, ups, qué complicado esto, ¿cómo es posible? Bueno, hay unas conexiones de meridianos, de energía, pero todos sabemos que animales que han sufrido pérdidas de compañeros de vida, de otros con perros de la casa, otros animales de la casa o incluso el propietario, han empezado a manifestar o bien depresión, tristeza, y si los seguimos en el tiempo como pacientes, podemos valorar que hay problemas respiratorios, problemas de piel, porque la medicina tradicional china conecta la piel con el tercer pulmón, o sea, no, la piel es el tercer pulmón y entonces respiramos y transpiramos. No todos los animales, como sabemos, transpiran por la piel, pero es parte del sistema que el órgano pulmón, según la medicina tradicional china, se conecta, e incluso el intestino grueso, estreñimiento, diarreas, alteración de la calidad de las heces, bueno, todo esto. Entonces, aquí os voy a compartir un caso, ¿sí? Un caso bastante interesante de pulmón y otro de intestino grueso. Tuve un caso pues además hace unos años, de un caballo que se llama Yantar, y Yantar es, bueno, ya tenía sus añitos, tenía como unos 20 años, pero era su propietaria o su compañera, su tutora, lo adoraba y lo cuidaba como un hijo, pues que es lo normal. Y un día me llama y me dice, Dolores, no está bien. Yo sé que no está mal, pero no quiere comer, pero no está bien. Entonces, puedes venir, y como es aquí en el mismo pueblo donde yo vivo, pues digo, sí, no te preocupes, voy pitando. Además, sabiendo y siendo consciente de lo importante que es ese caballo, ese animal para esa persona, ¿sí? Porque era su todo. Entonces, pues nada, voy, le examino, le hago un examen clínico y si realmente el movimiento del intestino grueso está disminuido y él estaba incómodo, bueno, le doy un tratamiento y al final de la sesión me dice la propietaria,
¿Tú crees que esto puede estar conectado? Que anoche uno de los caballos, ya que era muy mayor de la hípica, falleció, aunque Yantar no lo vio, pero ¿tú crees que le puede afectar? Y dice, clink, 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 piensas ahí, ta, ta, ta. Y dije, puede ser. Sí, no dije, sí, claro, evidentemente. No, porque puede haber otros factores, aunque la anamnesis ya me había dicho que no había cambiado nada. Lo que, pues ahí es, pues a veces son un poco irregulares dando la comida o algo así. Digo, bueno, puede haber pasado, ¿no? Y como ya no tiene, y era verano, hacía calor, pues dije, bueno, puede ser, pero vamos a ver. Bueno, de momento, luego después todo fue bien. Y al cabo de unos meses me vuelve a llamar y me dice lo mismo, oye Dolores, que Yantar no está muy bien. No está mal, pero volvemos como la misma situación. Dice, pero anoche, ya ella misma hizo la conexión, anoche a otro caballo, que él no lo vio, pero lo sintió, falleció. Y entonces le dije, probablemente ahora sí, porque se ha repetido 2 veces la misma situación y cuando aparentemente no ha habido ningún cambio en el sistema de la hípica, la comida, la bebida, todo es lo mismo. Y la única denominador común ha sido la pérdida de este caballo. Eso fue como, claro, y además era una disminución del movimiento y el caballo estaba un poquito más apagado, no estaba como él, pues su mirada alegre y así. Eso fue un caso pues que es importante conectar estas emociones con órganos. Y luego ahora quiero compartir otro caso que evidentemente me tocó muy cerca. Pues es una yegua que se llama Eti, que ella vivía en un campo con otro caballo y llevaba como 7 años que cada mañana, pues la señora, la cuidadora, pues les ponía, yo qué sé, la camisa de la lluvia, la camisa de las moscas, bueno, la cobertura, ¿no? La capa. Y los sacaban al campo y compartían campo y estaban uno al lado de otro en el box. Y después de 7 años, de 7 días a la semana, compartir todo el tiempo juntos, la propietaria del otro caballo decidió llevárselo pues a otro lugar, pues porque quería cambiar de aires, ¿sí? Entonces no hubo previo aviso, se llevan al caballo y Eti se puso llamándolo desesperadamente, gritando, pero corriendo en el campo, pero no paraba de gritar y gritar y llamar y llamar y llamar. ¿Sí? Al cabo de 3 días me llaman, o 2 días me llaman, dice, oye, Dolores, que Eti tiene un problema, ha pasado esto y bueno, está muy nerviosa, está muy agitada y está respirando pues mal. Entonces allí fui y Eti tenía un asma como una catedral, una frecuencia cardíaca altísima, 3 días así, 3 días. Le hice de todo, todos mis conocimientos allá aplicados y yo no conseguía bajar su frecuencia cardiorrespiratoria, ni cardíaca ni respiratoria, un asma, bueno, terrible, ¿no? Y no conseguía, estuve una semana tratándola porque también está aquí al lado, cada día, y no fui capaz de bajar su frecuencia. Tuve que aplicar pues la medicina convencional clásica para tratamiento de asma y bueno, ahí ya empezó a regular y luego pues fuimos fusionando la medicina alopática y la medicina integrativa y alternativa con acupuntura, kinesiología, flores de Bach, homeopatía. Al final se consiguió regular, pero todo ese asma, porque ya estaba muy bien, no tenía ni una tos, no tenía un problema respiratorio, hasta que perdió a su compañero de campo. Entonces, esto es un caso pues, que relativamente es frecuente. No todos los asmas son por causa emocional, ni todos los cólicos son por causa de emocional, pero es una posible causa. Otra de las emociones que afectan
a los órganos o que están relacionadas con los órganos en medicina tradicional china es la alegría, que en medicina tradicional china la conectamos con el corazón y con el intestino delgado. Entonces tú piensas, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo lo primero que pensé fue alegría, pero si eso es una emoción muy buena. El problema es cuando esa alegría perdura en el tiempo. Es como que te estás riendo, típico momento con los amigos que estás, bueno, pues en un momento divertido, uno empieza con un chiste y uno dice otro chiste más gracioso y al final uno suelta uno que es que te mata de reír. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es, cuando has parado ya de que empiezas a recobrar la respiración, coges tu mano y te agarras el corazón y respiras porque es como, entonces se queda todo el mundo callado porque es como, te ha reído tanto, ha sido tan hilárico ese momento, tan divertido, que cuando paras de reírte y empiezas y puedes respirar, sientes como un vacío, es como que tienes que respirar porque te has quedado como sin energía de corazón. Entonces la alegría es muy buena, evidentemente, pero cuando nos pasamos en el tiempo de mucha alegría por mucho tiempo, eso es como drena la energía. Es como si el corazón tuviese una fuga de energía, ¿sí? Y todos sabemos que, pues lo típico, último minuto del partido más importante de no sé qué final de no sé cuánto, ¿a cuánta gente no le da un infarto de miocardio? O le ha dado, ¿sí? A lo largo de la historia. Pues los animales igual. Entonces todos conocemos los cachorritos, los potros, que le da el ataque de alegría y empiezan a correr y 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 dicen, oh no, esto va a acabar mal, hasta que se caen y se hacen daño. ¿Sí? Y los niños, en la misma situación, pues lloran. O sea, lo que podríamos traducir como un exceso de alegría sería una situación de ansiedad. ¿Sí? Estar como a nivel de corazón las revoluciones aumentadas. Y eso es la ansiedad. Y eso puede, evidentemente, va a afectar al corazón y evidentemente va a afectar al intestino delgado, que todos sabemos que es el segundo cerebro, ya oficialmente, por la ciencia. Entonces tiene muchísimas neuronas, con lo cual hay mucha inervación. Bueno, evidentemente a todos nos ha pasado un momento importante o el gran examen, el último examen final de la carrera, pues que antes tienes que ir al baño, porque es que hay tantas emociones que afectan al corazón y al intestino delgado, porque te juegas todo. Y muchos animales, ¿cuántas veces cuando tienen que subir a un camión o hacer algo o a un coche que no están acostumbrados, pues les da la diarrea? ¿Sí? Y esto está conectado con el intestino delgado y con el corazón. ¿Sí? Porque son emociones fuera de control que afectan al corazón. Otro caso que tuve muy interesante es el caso de Tumai. Tumai es una yegua que la propietaria me llamó porque estaba coja, pues una cojera. Entonces llego a la visita, miro, dice, fíjate, le ha salido esta grieta en el casco, me dijo, tal cual, una grieta, se le ha abierto el casco y le duele, y le pinza, le pellizca en donde empieza la carne, arriba en la corona, y le duele, entonces va coja. Justo para los que sabemos acupuntura, si miras acá y sigues la grieta, vamos a llamarle así, llega a un punto, esta es la mano, la extremidad anterior derecha, ¿sí? Que coincide con el punto conectado al corazón. Es el último punto del meridiano de corazón. Entonces, digo, ¿desde cuándo? ¿No? Desde ayer. Y se me ocurre preguntarle, ¿ha pasado algo emocional, alguna situación en la familia? Y se me queda así mirando como, esta mujer es bruja, ¿por qué me hace esta pregunta? ¿Sabes? Bueno, una cara así. Y entonces me dice, bueno, ayer por la mañana fui a mi trabajo, ella trabajaba como gerente, directora de un geriátrico y que además de trabajar ahí, le habían dado casa. Entonces vivía en el geriátrico, pues en un apartamento, en una casa, no sé, con su hija.
una hija adolescente y sola, estaba separada de su pareja. Entonces hubo una reunión por la mañana de la gerencia o de la directiva del geriátrico y le daban la carta de despido. O sea, despido que no le renovaban el contrato y en un mes tenía que abandonar su puesto de trabajo y su casa. O sea, en un golpe, entonces se quedó así como un poquito mal, ¿no? Como cualquier persona, porque además fue algo como inesperado. ¿Y qué sucedió? Que lo que se le ocurre a la mujer es irse a montar a su yegua al bosque para relajarse. Además me dijo, fue un paseo como normal, nada fuerte, intenso, sino un paseo por el bosque. Y entonces dije, bueno, pues le expliqué por el motivo que yo había hecho esa pregunta. Evidentemente, tuve que tratar el problema del casco, ¿sí? Como se trata cualquier problema de este situación, pues haciendo un vaciado en la punta para aliviar presión, poner una aguja de acupuntura en el punto de corazón y además luego os contaré cómo traté la parte emocional de la yegua y separarla de su propietaria, porque claro, la yegua había absorbido tal cual las emociones. O sea, la propietaria no es que quería, son energía también y la energía está en el aire, como pues la energía solar nos da en la piel, como pues un estornudo tiene una energía, bueno, como cualquier cosa, ¿sí? Entonces fue un caso también muy, muy peculiar, de esos que no se te olvidan porque es increíble, ¿no? Porque es que a veces hasta cuesta. La otra emoción que se conecta con otros órganos, es el riñón. Fíjate, además tenemos muchísimos, bueno, y sobre todo cuando el animal entra ya en la vejez, pues la emoción es el miedo, ¿sí? Y el miedo se conecta con el riñón y con la vejiga. Entonces ahí entendemos, y en medicina tradicional china el riñón es donde guardamos, es como el cofre, donde guardamos la energía vital. Imagínate, cuando nos hacemos mayores, pues aunque nuestra energía vital va bajando, nos dan todos los miedos. Uy, vigilado, no vayas a este sitio que es muy peligroso. No te subas en esta atracción que es peligroso. O tú mismo cuando ya tienes cierta edad dices, uy, yo aquí no me subo. Ya no. En ese, ¿cómo se llama? Montaña rusa de 5 loops, ya a los 20 sí, pero a más de 40 como que no, que voy a salir con todas las articulaciones doloridas. Pues eso nos pasa y a nuestros pacientes, a los animales, pasa lo mismo, ¿no? De decir, oye, que estaba súper bien y de golpe tiene miedo a pasar por aquí, o de golpe le tiene miedo a los perros grandes, oscuros, o a los perros chicos. Entonces de golpe, que no es de golpe, aparecen miedos que antes no había, ¿sí? O miedo a hacer esto o lo otro. Puede asociarse pues con un problema a nivel lumbar, que es justo donde debajo, o sea, encima de donde están los riñones, o puede ser que el animal ha pasado un estrés, que ha competido mucho y está compitiendo por encima de sus posibilidades y su energía vital pues está baja, como nos pasa a nosotros. Cuando trabajamos mucho, al final del día, pues nos duelen las lumbares, nos duele las rodillas, que también se asocian con esa energía. ¿Sí? Entonces es interesante, o un animal que ha sufrido un miedo intenso, pues un perro que le ataca, o un gato que le ha atacado a un perro, o bueno, un shock emocional conectado con el miedo, o que ha tenido que pasar por un sitio que casi se mata, y todas esas cosas que pueden pasar en la vida de un animal y de una persona, pues tiene miedo, entonces baja energía vital, ¿sí? Consume la energía del riñón. Y luego podemos hacer analíticas y ver los enzimas o los parámetros típicos de riñón. Y ya vais a ver que la urea, la creatinina se va a ver alterada, seguro, ¿sí? Y la otra es cuántas veces un perrito joven le das un susto, le hablas intensamente y se hace pipí encima. Eso es porque pierde el control de los esfínteres, del esfínter de la vejiga, porque
esa emoción del miedo le ha impresionado tanto que ha perdido el control, ¿sí? Eso es además súper típico en cachorritos, ¿no? Que aún todavía no están pues maduro. Otra de las emociones también muy contemplada en medicina veterinaria o en nuestros pacientes son las obsesiones, esos animales que repiten movimientos, estereotipias, también conocidas como pues, realizan movimientos compulsivos y repetitivos. Y eso son las obsesiones, según la medicina tradicional china, están conectadas con el bazo y el estómago. En medicina tradicional china, el bazo y el estómago se considera como los órganos que absorben, que transforman el agua, que somos 80% de agua, y los alimentos que extraen pues, las sustancias aprovechables que vamos a usar, vitaminas, minerales, proteínas, bla, bla. Y ellos, bazo, páncreas, estómago, son los órganos que absorben los alimentos, ¿sí? Y fíjate que conectan esos órganos a esa emoción, a la obsesión. Entonces, ¿cuántas veces tenemos animales que de golpe dicen, oye, está muy bien, y ahora está obsesionado, está comiendo tierra, o está moviéndose constantemente, o se come las heces, o se come la pared, ¿sí? O ahora le ha dado por dar vueltas alrededor de, yo qué sé, ¿sí? O hacer el tiro del oso, o bueno, hay muchas obsesiones, o estos Jacks Russell que están siempre, te traigo la pelota, te traigo la pelota, traigo la pelota, sí, tírame la piedra, lánzame la piedra, el palo, lo que sea. Esas son obsesiones, ¿sí? Y en el momento que equilibramos el elemento tierra, podemos equilibrar las obsesiones, ¿sí? O sea que es muy interesante porque, claro, a veces el propietario te comenta, el propietario o el cuidador o el tutor pregunta, este animal está haciendo esto. Y claro, tú dices, bueno, pues habrá que llevarlo a un, pues no sé, no conectas. Y a lo mejor es porque tiene un problema de gastritis o un dolor a nivel del estómago o hay un problema de digestión, de absorción de alimentos. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Y por último, este es otro de los órganos estrella en medicina tradicional china. ¿Por qué? Bueno, y en medicina occidental, porque el hígado es el gran filtro, es el gran trabajador constante en silencio. ¿Sí? Bueno, hay mucha estudios científicos sobre las funciones, que hay muchas que todavía ni se han descubierto, del hígado y la vesícula biliar. No todos los animales tienen vesícula biliar, pero sí que tienen la función de generar bilis para disolver los lípidos del organismo. Y aquí lo conectamos, la medicina tradicional china conecta problemas hepáticos, problemas energéticos del hígado y la vesícula biliar con la ira, ¿sí? La frustración, la rabia, todas estas cosas que a veces dicen, oye, es que mi perro nunca ha sido agresivo y de golpe ataca a otros perros, o de golpe si le toco aquí en los flancos me gruñe. Sí, que es muy frecuente porque en los flancos pasa el meridiano vesicular biliar, además. ¿Sí? Y muchas veces, claro, tú dices, bueno, ¿cómo asocio? Pues está más agresivo, pues ¿por qué? ¿Qué ha pasado? O tal. Y a veces, no, o sea, a veces es por esta emoción se ha generado porque su hígado no está funcionando bien, no solo a nivel depurativo, sino a nivel funcional, fisiológico, sino además a nivel energético, y crea, pues de golpe, pues empiezan a ser un poquito más agresivos. ¿Por qué? Pero otro de los factores que a veces se nos escapan a los veterinarios y a las personas que se ocupan de los animales o de cuidarlos o de vivir o convivir con ellos,
no importa, que somos muchos, es que cuando un animal tiene dolor, también va a manifestar rabia, ira, frustración, porque evidentemente vivir con dolor no es nada agradable. La vida no es bonita viviendo todo el rato con dolor día y noche. Sí, 24/7, como se dice ahora. Entonces, dices, ¿y cuál es la relación de la rabia con el dolor y con el hígado? Pues mirar, en medicina tradicional china, una de las principales funciones del hígado es que hace mover toda la energía constantemente del organismo. Y según la medicina tradicional china, el dolor es energía estancada que no se mueve, pues porque un traumatismo típico, ¡pum! Se ha creado un traumatismo, hay una inflamación, ahí se crea un bloqueo del movimiento normal de la energía y de la sangre, ¿sí? Y bueno, pues hablemos, por ejemplo, de un hematoma. Pues un hematoma, ¿qué pasa? Como hay ese bloqueo, pues el hígado no puede hacer correctamente sus funciones. Una de sus funciones principales, que es la de mantener el suave fluir de la energía y de la sangre, ¿sí? Sobre todo de la energía. Entonces es como que una de sus funciones principales se afecta y entonces va a generar, aparte de que el dolor no es agradable, va a generar, y sobre todo cuando hablamos de dolores crónicos, que en nuestros pacientes mayores es bastante frecuente, pues va a acarrear la consecuente emoción, porque el hígado va a estar afectado, la emoción va a estar afectada. O al revés, puede ser una rabia de un animal que no puede hacer algo que su propietario, su compañero o su tutor se van y quiere hacer algo y no puede. ¿Sí? Y no puedo, quiero irme, yo también quiero ir, pero no, tú tienes que quedar aquí porque donde voy, en mi oficina, no admiten perritos, ¿sí? Entonces eso crea una frustración, y una frustración prolongada en el tiempo va a generar una ira, y más prolongada en el tiempo va a crear una frustración, depresión, ¿sí? Entonces el hígado, bueno, es uno de los problemas, no el hígado en sí per se, porque luego hacemos analíticas y salen las transaminasas alteradas. No solo el dolor está conectado a la función del hígado, de una forma o de otra. El dolor agudo y crónico, no importa, porque es un estancamiento de energía y o sangre, pues nos va a provocar una alteración también de la emoción. Haciendo una vista así general, estas 5 emociones que tenemos, que son básicas y clásicas en nuestros pacientes, pues la tristeza, la hiperexcitación, la ansiedad, la obsesión, el miedo y la ira, pues en medicina china los conectamos con los diferentes órganos, los 5 órganos, los 5 elementos de los órganos sólidos, que son el pulmón, el corazón, el bazo, el riñón y el hígado, y las vísceras huecas, que serían pues intestino grueso, intestino delgado, estómago, vejiga y vesícula biliar. Interesante, ¿verdad? Y ahora lo que quiero hacer también es una aproximación muy interesante con respecto a estas emociones. Cuando ya están instauradas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a manifestar? Y además se han hecho estudios muy interesantes, cómo se manifiestan estas emociones, cómo van a afectar las emociones a el organismo y cómo pueden llegar hasta el paciente, ¿sí? Y se ha estudiado, que ahora está también muy de moda, dentro de la epigenética, cómo las emociones, de eso se encarga la epigenética, como una emoción fuerte, como un psicoshock, como una emoción intensa, que no se puede compartir con nadie, que no se puede expresar y que no ves una solución, va a afectar a la genética, al ADN. Esa emoción se entra en nuestra genética, en nuestro ADN y se queda ahí. ¿Sí? Y de eso siguen habiendo muchos estudios de epigenética para intentar revertir
sea, sacar esa emoción del ADN y el ARN. Increíble, ¿sí? Pues eso es lo mismo que pasa en animales. Y muchas veces lo hemos visto de familias, pues que alguien sufrió un psicoshock y pues el papá, el hijo, el nieto, todos tienen miedo a pues, los pájaros, miedo bueno, lo que sea, ¿sí? A los ruidos intensos, pues porque el abuelo vivió una guerra, ¿sí? O el padre, o bueno, cosas así. La siguiente causa por la cual puede verse alterado las emociones en animales y en personas es el ambiente. Pues el ambiente significa, evidentemente, las radiaciones ambientales. Si pues hay animales pastando debajo de cables de alta tensión. O pues lo mismo, en casa animales que tienen un alto pues, nivel de radiación gracias a los modem, vamos a llamar microondas, bueno, cualquier máquina de estas que tenemos en casa y que usamos diariamente. Luego también la luna afecta muchísimo a los líquidos del planeta y nosotros somos 60% de líquidos. El calor, bueno, todos los factores que pueden, la polución, los metales pesados en el aire, pues todo eso evidentemente va a afectar porque va a ser un acúmulo, van a afectar a los órganos y a las emociones o a las emociones y a los órganos. Luego tenemos pues situaciones meteorológicas, tormentas, cuando hay cambios de humedad que aumenta la presión atmosférica y la humedad y es como típico antes de una tormenta, pues eso va a afectar de una forma o de otra las emociones y o a los órganos, que por ende es lo mismo. ¿Sí? Luego están los problemas mecánicos, pues accidentes, traumatismos, lo que sea. Los químicos están los químicos son pues lo típico, ¿no? Que han alimentos incorrectos o que intoxican al sistema, vamos a llamarlo así. O faltas de hierro, falta de vitamina D, falta de vitamina E, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Luego los alimentos, eso es otro, bueno, ya es un poco lo mismo, ¿no? O la falta, pues vamos a decir, químicos, falta de sangre o sustancias tóxicas que pues se absorben a través de la piel y todo esto. Y luego están los alimentos. Los alimentos es un tema muy profundo y muy importante, ¿sí? Que ya hablaremos. Pues creo que puede ser un tema interesante para hablar un poquito más en profundidad de lo que es los alimentos y la nutriterapia. Que los alimentos sean nuestros medicamentos y que los medicamentos sean nuestros alimentos. Todo eso aplicado a nuestros compañeros, a nuestros animales de compañía. Súper, súper importante. Y luego la flora intestinal, otro campo profundo. Y todo eso, evidentemente, a veces la flora, fíjate, es un tema muy interesante porque se han medido científicamente el ADN de la flora intestinal que está en nuestro sistema, nuestro cuerpo, y se ha medido el ADN nuestro, ¿sí? El ADN de los seres que cohabitan nuestro cuerpo, que no sé si es nuestro o no, con el ADN de cantidad de ADN. Y resulta que la microflora, la flora intestinal y la flora de todo el sistema tienen más ADN que la nuestra. Y a veces hay momentos en que predominan sus deseos y sus emociones. Y todos conocemos, pues cuando tenemos animales o personas con una adicción a pues, chocolate, dices, no, el animal no, pero las personas sí, al alcohol, bueno, cualquier adicción, a veces al azúcar, sí, el azúcar, pues es más el deseo y la necesidad, más que deseo, es la necesidad de esa bacteria de consumir azúcar porque la necesita para su ciclo que el nuestro. Y nosotros, pues nos entran unas ganas de tomar azúcar increíble y no somos nosotros, sino es esa bacteria o ese microorganismo que está en nuestro sistema que necesita azúcar ya. Entonces hay otros factores, evidentemente, en el mundo de la medicina, en el organismo, no hay
factores únicos, ¿no? Sino que son, la mayoría de casos tenemos un conjunto de factores. Y ahora entramos en otro tema muy apasionante, que es que estas emociones científicamente se han analizado desde el punto de vista de diferentes, que lo voy a compartir con vosotros, diferentes ángulos, se han analizado científicamente. No es aquello que dice, no, es que claro, aquí esta señora no está contando un cuento chino. No, no estoy contando un cuento chino. O sea, la ciencia actual y supermoderna, como es la física cuántica, ha estudiado de diferentes maneras y diferentes ángulos las emociones y sus valores. Y eso quería compartir hoy contigo. Mirad, hay un doctor en medicina que además ganó un premio Nobel por esa investigación, por esta investigación, que se llama Anthony Hawkins. Midió las vibraciones, la energía, la vibración de cada emoción. ¿Sí? Entonces dices, wow. Entonces os lo voy a poner un poquito más grande porque es muy apasionante, este tema. Como podéis ver aquí, a ver si se puede hacer así, más o menos, sí. Tenemos, fíjate, de menos a más, además lo puso como en un cono, pues mirad, la vergüenza, pues con respecto al mínimo y al máximo, son 20, vamos a llamarle 20, 20, ¿sí? La culpa, 30. La apatía, 50. El duelo, que todos pasamos por duelo, animales y personas. La culpa son 30, la apatía son 50, el duelo son 75, todos los animales han vivido un duelo. El miedo son 100, el deseo, quiero y no puedo, son 125, el enfado, la molestia son 150, el orgullo es... ¿Te has ido de vacaciones? Pues ahora estoy súper molesto contigo porque me has abandonado aquí en este no sé qué. Pues esa emoción del orgullo son 175. Coraje, la rabia, la ira son 200. ¿Sí? La neutralidad, ni frío ni calor, son 250. La complacencia, ya entramos en emociones más positivas, la complacencia de agradar, son 310. La aprobación, oye, qué bien lo has hecho, qué bien me siento porque me dicen que lo he hecho muy bien, good boy, pues lo típico, 350. Razón, o sea, dar la razón y decir, oye, pues mira, tienes razón, qué a gusto me quedo, pues tengo razón, 400. Amor, el amor, tanto das como el que recibe, son 500. La alegría son 540, la paz son 600 y la iluminación, o sea, la máxima expresión, son entre 700 y 1000. Y aquí vemos como estas tienen energía baja y absorben, o sea, evidentemente van a necesitar más energía, pero cada emoción tiene una energía. Y luego hubo un señor, que también me parece muy apasionante, que se llama Enaru Emoto, un señor japonés, que una parte de su vida le dedicó, porque claro, el agua, que es parte del 80%, 70, 80%, depende del nivel de hidratación de nuestro sistema y del planeta, pues se dedicó casi toda su vida en la investigación sobre el agua. Ha hecho unas investigaciones muy interesantes. Entonces lo que hizo claro, tú ves el agua, tú no ves las moléculas, pero lo que hizo él es congelar el agua con diferentes emociones, ¿sí? Pues la de amor, esta es la del amor. ¿Veis? Esta es la congelación del agua con odio. O sea, y la de heavy metal también puso músicas, pues como Mozart o la canción de John Lennon de Imagine, ¿sí? Y esta es la del amor, las gracias. Y se pudo valorar cómo el agua se congela según la emoción. Sí, eso también me parece muy increíble. Otra de las mediciones que se han hecho sobre las emociones conscientes y subconscientes, que eso ya es la otra parte, en animales, pues realmente esa parte del consciente subconsciente no se ha investigado tanto, en personas sí. Y entonces, fijaos, aquí también hay
pues una conexión de estas emociones que son, mira, corazón e intestino delgado, el abandono, el engaño, el desamparo, la pérdida y el amor no recibido. Están conectadas o se conectan con. El bazo estómago pues se asocia más a la ansiedad, a la desesperación, al asco, al nerviosismo y a la preocupación. El pulmón y el corazón, pues el llanto, el desánimo, el rechazo, la tristeza, el pesar. Hígado y vesícula biliar, pues la ira, la amargura, la culpa, el odio y el resentimiento. En el riñón y la vejiga, pues es con la culpa, temor, miedo, horror y fastidio. También más con los órganos sexuales y las o glándulas conectadas con pues la humillación, los celos, la nostalgia, la lujuria y el desconsuelo. Entonces, bueno, ahí hay más a explicar. En animales ya muchas de estas emociones sí que las podemos reconocer en ellos. ¿Sí? Entonces ahora ya hemos visto un poco las conexiones que hay entre las emociones, los órganos, la parte más científica, la parte más tradicional, occidental y oriental. Y ahora pues yo quería compartir un poco cómo se hace en medicina tradicional china o el diagnóstico y el diagnóstico diferencial. No solo la china, sino un poco es la unión, la fusión entre la medicina occidental y la medicina tradicional china. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, hemos de valorar varios aspectos, ¿sí? Uno de los aspectos, como podéis ver aquí, es, pues hay que hacer la anamnesis al paciente, la observación, que eso es muy importante. En medicina tradicional china, el 80% del diagnóstico está conectado con la observación. Para mí es un mundo muy apasionante y es muy... captas mucha información en la observación y eso es una parte que la tenemos un poquito así como abandonada. Dentro de la medicina occidental no observamos, hemos perdido mucho ese aspecto porque nos han pues como guiado más para las pruebas complementarias, pero que no significa que no la hagamos, pero... Y luego también es muy importante dentro del diagnóstico, tanto alopático como medicina occidental, como medicina, según la medicina tradicional china, la palpación de las articulaciones, de la piel, del pelaje, de bueno, todo esto, de los meridianos, de los puntos. Tenemos puntos que nos indican que está doliendo en una zona lejana. Eso es súper apasionante. Y luego tenemos, evidentemente, la auscultación y la olfacción. Todos sabemos que hay patologías que huelen de una forma, parvovirosis, bueno, insuficiencia renal, sí. Y hay más podría, que también se conectan con los órganos. Otro mundo muy interesante, ¿no? Que ahora no se trata. Y evidentemente, pues tenemos que ver dentro de el diagnóstico, dentro de la anamnesis, vamos a valorar si la emoción, si el problema es más del tutor o del animal en sí, pues porque está de otro grupo de animales, ¿sí? Evidentemente siempre sugiero, y yo lo hago muchísimo en mi clínica diaria, o sea, constantemente analíticas o ecografías o radiografías. ¿Por qué? Porque vamos a guiar mejor vamos a ver mejor la imagen y el diagnóstico. Y evidentemente vamos a valorar dentro del diagnóstico cuál es la emoción que el tutor está destacando en su animalito, en el paciente que tenemos, y a partir de ahí vamos a hacer otras valoraciones, con lo cual esto es... Porque a veces en la consulta no siempre nos vienen, oye, que está muy triste, ¿no? Pero dentro de la anamnesis, entonces es una de las cosas que además me encanta, porque es como me lo apunto. O sea, me apunto
siempre apunto, el propietario dice que está triste o ha aumentado su agresividad. Dentro de la anamnesis se apunta. ¿Por qué? Porque la siguiente visita, porque el dueño, los dueños, los propietarios, los jinetes, los tutores, te dicen, cuando ya el animal está bien, ya es lo normal, porque siempre está bien. Entonces se olvidan de que se había vuelto miedoso, se ha vuelto agresivo, se olvidan porque ya es lo normal, porque ya está como siempre, que es lo normal. Entonces es interesante dentro de esa historia clínica, de esa anamnesis, luego la siguiente sesión, visita, lo que sea, le preguntas, oye, ¿cómo va? ¿Sigue triste? ¿O ya está tan iracundo? O, bueno, lo que sea, ¿sí? Ah, pues no. Y te dice, esto me encanta, porque te dicen, ah, no, pues tienes razón, ya está como siempre. Y eso es un síntoma, un signo de que ha mejorado, ¿no? Y ahí, pues, no importa el método de tratamiento, pero la clave es esa, ¿sí? Evidentemente, entonces, ¿qué vamos a valorar dentro del diagnóstico diferencial? Que eso es súper importante. Aquí os presento a la estrella de la casa, Lilú, que más que mirar sospecha, como podéis ver. Tenemos que ver el diagnóstico diferencial del propio individuo, um, que, bueno, pues ha sufrido um, tiene un problema con respecto a sí mismo y con respecto a su entorno, o sea, sus animales, otros animales de la casa o de la manada, depende del grupo, del paciente que estamos hablando. Si el problema está más en el núcleo familiar, en el tutor o en un componente de la familia, de esa constelación familiar, y entonces tenemos que valorar. Y a veces, vamos, cuando tienes un poquito de experiencia en la clínica, te va a pasar, ¿no? Que dices, uff, esto no es como pasó con el tema de esta yegua que tuvo la fisura a nivel del casco. Dices, esto no es normal. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Y haces una pregunta siempre, siempre, siempre muy diplomática, porque a veces los tutores están pasando momentos difíciles, muy difíciles, entonces hay que ser realmente cuidadoso a la hora de hacer la anamnesis cuando entramos en el mundo de las emociones para, pues, no solo cuidar a nuestro paciente, sino también al cliente, ¿sí? Y a las personas, pues, que están pasándolo en un momento difícil y quien está manifestando el problema principalmente es su animal, ¿sí? O, bueno, como he dicho, de otros seres de su entorno. Entonces, ¿cómo vamos a valorar este aspecto? Pues como os decía, ¿no? Esto es muy interesante. Me voy a dar aquí un tip fantástico. A veces cuando te das cuenta que el ambiente, la constelación familiar en la casa se están sufriendo mucho o que las personas están como muy conectadas al animal y el animal está intentando ayudar al máximo que puede a su sistema y apoyar a su familia, a sus tutores, a sus compañeros de vida, pues a veces lo que tenemos que hacer es, hay una flor, una esencia floral que se llama flor de lis. Y es una esencia que ayuda un poco a separar, a cortar esa conexión tan, 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 tan intensa, ¿sí? Y evidentemente, haciendo siempre esas preguntas diplomáticas y con cariño y con cuidado, pequeñas frases cortas para ver, porque a veces te dicen, oye, ¿tú crees que es por mi culpa que el animal está así? Y entonces haces preguntas como muy sutiles para que la persona se dé cuenta de que a lo mejor el problema viene de ellos. Pero claro, a veces tampoco saben cómo solucionarlo. Entonces nosotros la forma que podemos ayudar a nuestro paciente es con esta esencia de flor de lis que os comentaba. También hay otras herramientas que podemos usar para tratar las emociones, como si han sido de causa, como si es consecuencia, no importa, porque al final el objetivo es tratar
la causa de nuestros pacientes, del problema, y tratar la consecuencia. Y normalmente, en mi experiencia, en mi clínica diaria, las herramientas que uso tanto para tratar problemas físicos como problemas emocionales es la acupuntura, la nutriterapia, la homeopatía, la fitomedicina a base de plantas, que uso también muchísimo, que además me apasiona, junto con todo lo demás, esencias florales, estas son muy importantes, las flores de Bach, y bueno, hay muchas esencias florales actualmente, pues, las flores del desierto de California, las flores del desierto chileno, pero bueno, en función de lo que las flores del Mediterráneo, en función de la emoción del problema y del conocimiento previo, evidentemente, y luego está la kinesiología holística, que es una herramienta que lo amalgama todo. Pero en el fondo, lo que es muy importante es primero entender qué le pasa a nuestro paciente, buscar la causa y el motivo, que eso es una de las partes más artísticas e interesante y apasionante de nuestro trabajo, y la otra, pues buscar las diferentes herramientas con la cual o cuáles podemos ayudar a tratar el aspecto físico y, realmente importantísimo, el aspecto emocional. Entonces, siempre como veterinarios, como terapeutas, es clave intentar ayudar desde los dos aspectos. A veces puedes entrar por el emocional y ayudar al orgánico, y a veces puedes entrar por el orgánico y ayudar al emocional. ¿Por qué? Porque como todo en el fondo es energía, pues podemos entrar por diferentes o tratar por diferentes ángulos, o a veces podemos tratar los dos a la vez, ¿sí? En mi caso muchas veces trato todo a la vez para aprovechar cada visita. Entonces, espero y deseo realmente que esta fusión entre medicina occidental, el aspecto científico, la medicina integrativa, pues la acupuntura, la medicina tradicional china, los otros aspectos, la kinesiología, la parte más vibracional, la física cuántica, todo esto, junto con la experiencia de estos 34 años de clínica en mi haber, pues os ha ayudado a ver a vuestros pacientes y a vuestros animales de compañía a entender mejor al paciente, a entender mejor sus síntomas, a entender de dónde sale o cómo encajar esas emociones, ¿sí? Y espero también que esta comunicación te ha ayudado a valorar que hay otras opciones como tratamiento, no solo el alopático, el occidental, sino que tenemos toda una gama y un gran abanico de opciones terapéuticas que no nos han contado o que no hemos escuchado previamente. Y realmente, si eres veterinario de corazón, como es mi caso, que adoro a los animales, lo que buscamos es entender mejor y ayudar mejor a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, mi sugerencia, si el tema te apasiona, si el tema te ha tocado, si el tema te interesa, es que visites nuestra escuela de medicina veterinaria integrativa, y de esa forma espero y deseo que puedas ayudar a más pacientes y, por ende, a muchas más familias, ¿sí? Muchísimas gracias.